Esa es la señal, ¿ves? Hermanos, hermanas, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Qué bueno tenerlos por acá esta mañana. Vamos, hermanos, a continuar con este estudio que recién iniciamos la semana pasada, que lleva por título general que todas las señales apuntan a Jesús. Todas las señales apuntan a Jesús. La semana pasada hablamos de su gloria, cómo mostró su gloria a través del primer milagro que hace en Caná, al convertir el agua en vino. Esta mañana el tema es que la señal de su gracia. ¿Cuántos hemos recibido de su gracia? Así que, hermanos, vamos a estar ahí en el libro de Juan, capítulo 4, verso 46 en adelante. Y para ello, hermanos, vamos a comenzar con un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta hermosa mañana que tú nos das. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad, por el privilegio de poder estar aquí una vez más reunidos, Padre, como iglesia, como pueblo tuyo. Te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Padre, por el tiempo, por el sacrificio, por lo que se ha hecho esta mañana para poder estar aquí, Padre, para poder seguir aprendiendo de tu palabra, para poder seguir creciendo juntos, Padre. Te damos gracias, Padre, porque ciertamente hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí tú nos has guardado, Padre. Podemos contar tantos y tantos testimonios, Padre, a través de nuestra vida, a través de nuestra historia. Y aquí nos tienes tú, Padre, un día más. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad. Te pedimos, Padre, por las necesidades que haya esta mañana. Te pedimos, Padre, por aquellos que están pasando por enfermedad. Por aquellos, Padre, que están tal vez en una situación difícil en su hogar, con su familia. Bendito Dios, tú lo conoces todo. Tú conoces nuestro pensamiento, Padre. Tú sabes nuestras palabras antes de que nosotros las digamos. Y es por eso, Padre, que estamos aquí. Seguimos buscando de ti, queremos permanecer ahí, Padre, en tu presencia. Y es por eso, Padre, que te pedimos en esta mañana que tú tomes el control de esta reunión. Que tú tomes el control, Padre, a través de este estudio, Padre, y que todo lo que hablemos, todo lo que digamos sea de acuerdo a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La señal de su gracia. Vamos a estar, como les dije, en el libro de Juan, capítulo 4, verso 46 en adelante, hasta el 54. ¿Cómo podríamos nosotros explicar el concepto de la gracia de Dios? ¿Cómo hay algo en nuestro pensamiento que en realidad pueda explicar cómo funciona la gracia de Dios? Porque vamos a definir primeramente qué es la gracia de Dios. Alguien dijera, no, pues no es lo mismo que misericordia. Y no, la realidad es que no. La misericordia de Dios es que no vamos a recibir lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? Dice que todo la paga del pecado es muerte. Pero la gracia de Dios es que en realidad nosotros vamos a recibir algo inmerecido. Algo que no importa lo que hagamos, no importa que pensemos que podemos hacer algo para recibir. Pero no hay nada que podamos hacer. Y es la gracia de Dios, es que ahora a través de Jesucristo podemos tener vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros explicar ese concepto? ¿Cómo podríamos explicar que Dios Padre mandó a su Hijo a morir en una cruz? A su único Hijo. Por cada uno de nosotros. ¿Qué hay en nuestro pensamiento?
Es algo que nosotros podamos en realidad digerir. Es algo que en realidad nosotros en algún momento podamos pensar que podemos hacer de la misma manera. Esa es la gracia de Dios. Y tal vez en este momento no tengamos una explicación. Tal vez en este momento en nuestra mente no sea capaz de entender cómo funciona la gracia de Dios. Porque si en realidad reconocemos que somos pecadores, podríamos decir que no merecemos esa gracia. Mire lo que nos dice el escritor. Dice: cuando enfrentamos la enfermedad de un ser querido, podemos sentirnos desesperados e impotentes. Piense en esas largas noches en la sala de espera de un hospital, con el corazón en la garganta, esperando noticias del médico. ¿Alguien ha estado ahí? Muchos de nosotros hemos estado ahí. ¿Qué está pasando por nuestra mente en un momento así? En un momento de desesperación, en un momento donde estamos esperando una buena noticia, pero no llega. El doctor no se aparece, no hay noticia. Seguimos esperando. Y ciertamente el corazón puede estar en la garganta. Un nudo en la garganta. Cada minuto que pasa parece una eternidad. Y cada suspiro es una oración silenciosa. Porque ¿qué es lo que esperamos? Un milagro. Queremos un milagro. Todos y cada uno de nosotros hemos estado en ese momento donde estamos esperando que suceda un milagro. Y esta mañana vamos a estudiar ese pasaje donde un oficial del rey tenía un hijo que estaba a punto de morir. Un hijo que estaba enfermo, un hijo que ya en el aspecto humano no había esperanza. Y ese oficial oyó de Jesucristo. Y ese oficial corrió del lugar donde estaba a donde estaba Jesucristo. ¿Por qué? Porque quería un milagro. Quería un milagro para su hijo. Los momentos de desesperación pueden llevarnos a actuar de maneras que nunca imaginamos. Esa es la realidad. En los momentos de desesperación podemos actuar de una manera que nunca pensamos que íbamos a hacer. Este hombre, este oficial, para ser un oficial del rey, pues, quisiera yo pensar que era un romano. No era un judío. No sé qué conocimiento él tenía de las profecías, qué conocimiento tenía del Hijo de Dios. Pero él había oído algo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya había hecho un milagro en Caná. ¿Verdad? Del que hablamos la semana pasada, que Jesucristo convirtió el agua en vino. Y empezaron a conocer de lo que estaba haciendo Jesucristo en aquel tiempo. Eso es lo que el pasaje que vamos a estudiar esta mañana es acerca de ese oficial que tenía una gran necesidad, que quería ver un milagro para su hijo. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitar a alguien que vaya al libro de Juan, capítulo 4, versos 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Amén. Vino pues Jesús otra vez. Aquí el apóstol Juan describe y relaciona lo que ya había sucedido anteriormente en este mismo lugar. ¿Verdad?
que fue en Caná, en las bodas de Caná. Y dice, vino pues Jesús otra vez, una segunda vez al mismo lugar, donde él ya había hecho un milagro, a Caná de Galilea, donde dice ahí, y nos lo clarifica, dice, donde había convertido el agua en vino. Donde hace el primer milagro de su ministerio. Y esto es lo que estaba sucediendo en este momento. El apóstol Juan lo describe de esta manera. Otra vez, Jesús, otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y en este relato nos empieza a describir lo que va a suceder, o lo que está sucediendo ya en la vida de alguien. Dice, y había en Capernaum un oficial del rey. Ahora, ¿qué tan retirado estaba Capernaum de Caná? Dependiendo en el lugar, dependiendo en el área que estuviera de estos dos lugares, podría ser una distancia de 25 a 40 kilómetros. Ahora, no era como que me subo al avión y ahorita llego a ver a Jesucristo. Deja agarro el autobús. No, en aquel tiempo era a caminar, o era en caballo, en burro, qué sé yo. Eran distancias largas, eran periodos de viaje largos, donde este hombre, que era un oficial, un hombre que tenía una posición dentro del reinado, un oficial del rey, donde tenía una posición tal vez de prestigio, donde tal vez era un hombre reconocido, pero que estaba en una necesidad, cuyo hijo estaba enfermo. Jesús regresa al lugar donde hizo su primer milagro. Jesús empezó a ser conocido por lo que estaba haciendo, por milagros. Y sabe que la mayoría del ser humano por eso lo conoce, porque es el que hace milagros. Y sabe que la mayoría de las personas por eso lo buscan, porque hace milagros. Entonces tenemos que relacionar que en el pensamiento de este oficial había una oportunidad, había esperanza, había algo que él había oído que Jesucristo podría hacer por su hijo. Y entró en acción. Entró en acción. Aquí vemos que en esta ocasión se menciona a un noble cuyo hijo estaba en Capernaum, a una distancia relativamente lejana, donde este hombre, al oír, entró en acción y fue. El hecho de que este oficial de gobierno buscara a Jesús sugiere que el impacto de sus milagros y enseñanzas estaba extendiéndose más allá de las comunidades judías, de las comunidades rurales o de las comunidades pobres, y estaba llegando también a las élites, a las autoridades. Todo el mundo estaba conociendo lo que Jesucristo estaba haciendo. ¿Y cree que haya en este tiempo alguien que no sepa lo que Jesucristo hace? Todo el mundo tiene conocimiento. Todo el mundo tiene entendimiento. Viera que de repente me sorprendo con las personas que de repente yo hablo, porque creo que tienen más conocimiento que yo de la palabra de Dios. Pero no asisten a ninguna iglesia. Pero no, ni por equivocación se paran ahí.
Y en aquel tiempo la gente empezó a conocer de Jesucristo, de lo que estaba haciendo, especialmente de los milagros. Pero vemos un hombre que entró en acción a causa de su desesperación. Era un hombre que estaba desesperado, era un hombre que tenía conocimiento de que su hijo iba a morir. Tenía conocimiento de que ya no había humanamente ni una esperanza para su hijo. Y así nos lo describe la palabra de Dios. Primeramente nos dice que su hijo estaba enfermo en el versículo 46. Y ahora dice el 47, dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea. Y aquí cuando empezamos a relacionar todo lo que estaba sucediendo, de Judea a Galilea era todavía una extensión de terreno larga. Más de 100 kilómetros de distancia. Que Jesucristo acababa de llegar en un viaje de más o menos 2-3 días de camino. Tal vez Jesucristo venía cansado. Tal vez Jesucristo venía cansado de ese viaje, pero vemos que aquí este hombre, en cuanto oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Para este hombre que había oído de Jesucristo en su pensamiento, en su fe, que estaba comenzando, pensaba que era necesario que Jesucristo fuese hasta su hogar. Pensaba que era necesario que Jesucristo fuese hasta ese lugar de donde él era para que le hiciera un milagro. ¿Tenía fe? Sí la tenía. Una fe inicial. Tal vez este hombre no tenía el pleno conocimiento de lo que Jesucristo podría hacer. Pero sí tenía fe. Tenía una esperanza en Jesucristo. Vemos una reacción rápida de este oficial, porque él vino en cuanto él escuchó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él. Eso hace una gran referencia para nosotros como creyentes. Porque ¿a dónde estamos yendo en el momento de necesidad? ¿De quién estamos buscando en el momento de crisis? ¿Con quién nos estamos relacionando en el momento de la tribulación? Este hombre fue directamente al único que puede tener la solución. Al único. Vemos que este hombre ya tenía la plena seguridad de que no habría otra esperanza para su hijo. Ahí al final dice que estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir. Quiere decir que este hombre, al ser un oficial del gobierno, tal vez tenía él el acceso a los mejores doctores, a las mejores prácticas, a lo mejor que había en aquel momento científicamente. Y este hombre ya había agotado recursos. Y viene a Jesucristo y simplemente le ruega. Viene a Jesucristo en el entendimiento de que humanamente ya no hay nada más que hacer. Y le ruega a Jesucristo. Entonces la pregunta es, otra vez, ¿a quién estamos siguiendo? En los momentos de crisis. Porque ciertamente sí, nosotros decimos tener fe. Pero de repente nuestra fe se activa cuando ya no hay otra solución. Cuando ya nosotros hicimos todo lo que pensábamos que podíamos hacer
Y ahora, bueno, ahora sí dejan ir a buscar del único que puede tener la solución. Este hombre ciertamente ya había hecho eso, porque era un hombre romano, porque era un hombre que tal vez no relacionaba a Jesucristo, no sabía quién era, no sabía qué hacía, no conocía de la palabra de Dios, no conocía de las profecías. Pero en cuanto él escuchó y supo de Jesucristo, él entró en acción. Él entró en acción. El oficial no perdió tiempo. El oficial no llegó ahí preguntándole a Jesús, oye, ¿tú crees que puedas sanar a mi hijo? Oye, ¿tú tienes algún título de doctor o de algo? No. Él entró en acción en una fe completa, entendiendo que Jesucristo era el único que podría ayudarle. No hizo preguntas, sí hizo un ruego. Sí le rogó a Jesucristo que sanara a su hijo. Pero en su fe inicial, él creía que era necesario que Jesucristo estuviera presente en el lugar. La palabra griega que se usa aquí para describir el ruego de este oficial indica un ruego continuo y ferviente, uno que no dejaría de insistir hasta lograr su objetivo. Inicialmente este hombre lo único que hizo es venir y rogar. Venir y rogar. ¿Cuánto nos beneficiaríamos los creyentes si orásemos con esta insistencia y fervor? De cuán grande sería el beneficio para todo creyente si en realidad nosotros viniéramos delante de Dios con esa intensidad, con ese ruego, con esa insistencia y fervor. Por eso Dios en su palabra sigue diciendo, si mi pueblo se humillara y clamar en mi nombre. Y tengamos en cuenta que Dios le sigue hablando a su pueblo. No le está hablando a los incrédulos. No le está hablando a aquel que no sabe ni entiende. Le sigue hablando a su pueblo. Dice, si mi pueblo se humillare y clamare mi nombre. Nos hace una referencia que de repente nosotros como creyentes no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Así como lo hizo este hombre que apenas su fe comenzaba porque simplemente había oído de Jesucristo. Porque simplemente tal vez él oyó del primer milagro que había hecho ahí en Caná. Sin embargo, aquí vemos que el oficial tenía un plan que no estaba en la agenda de Jesucristo. Ese plan no estaba en la agenda de Jesucristo. Él acababa de llegar de un lugar, de un viaje de casi 3 días. Y tal vez eso no estaba en la agenda de Jesucristo. Tal vez en su pensamiento no estaba ir y ir otro viaje de casi un día de camino. Pero vemos que sí había una necesidad, que sí había una urgencia, que sí había alguien que tenía fe. Aunque su fe no estaba bien clara. Porque este hombre pensaba que era necesario que Jesucristo estuviera presente en el lugar donde estaba su hijo para ser sanado. Aquí el oficial deseaba que Jesús fuera donde estaba su hijo, ya que no imaginaba otra manera para que se sanara, ya que estaba por morir. Entonces, imagínense. Podemos pensar
imaginarnos si ese joven iba a durar otro día. Si Jesucristo iba a alcanzar a llegar a hacer el milagro. Pero eso era lo que había en el pensamiento de este oficial. Jesús, como suele hacer, fue a romper los paradigmas del oficial sin negarle su petición, pero tampoco sin cumplirla de la manera que él la pedía. Y lo vamos a ver más adelante en este pasaje. ¿Verdad? Simplemente Jesucristo no contestó, no se negó, pero tampoco lo hizo de la manera que aquel oficial pedía que fuera. Entonces, ¿qué barreras están dificultando el acceso a la gracia de Dios? ¿Cuáles son nuestras barreras? Para este hombre tal vez su barrera era un poco falta de conocimiento, de entendimiento en realidad quién era Jesucristo. En realidad lo que Jesucristo podría hacer con el simple hecho de hablar. Para este hombre esa era una barrera. Pero para nosotros, ¿cuáles son las barreras? ¿Qué barreras nos están dificultando ese acceso a la gracia de Dios? ¿Qué son esas cosas que están evitando que en realidad nosotros experimentemos esa gracia en nuestra vida? ¿Podría ser tiempo? ¿Podría ser el tiempo que necesitamos estar pasando con Dios? ¿Podría ser esa una barrera en nuestra vida cotidiana? ¿Podría ser que no tenemos el entendimiento pleno de quién es Jesucristo? Del poder que Él tiene. Porque necesitamos entonces preguntarnos cómo podríamos nosotros tener la plena seguridad. ¿Cómo podríamos nosotros conocer más a Jesucristo? Si no es a través de su palabra. Estamos pasando suficiente tiempo estudiando la palabra de Dios. Estamos conociendo a Dios en su plenitud a través de la palabra. Esa es la cuestión que tiene que venir a nuestra mente en este momento. Que si eso es una barrera. Para este hombre esa era una barrera, que él no tenía el pleno conocimiento de quién era Jesucristo. Sí había oído de un milagro. Sí, él puso su esperanza por ese milagro. Y lo vamos a ver en el pasaje que sigue. Alguien que pueda ir aquí en el mismo capítulo 4, verso 48 al 50. Amén. Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. Entonces, aquí viene la respuesta de Jesús a aquella petición. Aquí viene la respuesta de Jesucristo a aquella petición, a aquel ruego de aquel hombre que había venido de un lugar lejano a buscar a Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Qué difícil es eso. ¿Sabe que el mundo entero en este tiempo quiere ver señales y prodigios? Quieren ver un milagro enfrente de sus ojos para poder creer. Y Jesucristo es la respuesta que Él está dando a este hombre. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, tú has creído porque has visto un milagro, porque has oído de un milagro. La respuesta de Jesucristo aquí podría parecer un poco dura, ¿verdad? Para un momento de incertidumbre,
para un momento de dolor, para un momento de inseguridad en lo que va a suceder. Pero la respuesta de Jesucristo no revela más que el puro deseo de que sí hay una preocupación, pero que no sea por el simple hecho de que Jesucristo hace milagros. Que nuestra fe no esté fundada en lo que hemos visto, o en lo que hemos oído, o en lo que queremos ver, sino que nuestra fe esté fundada en quien es Jesucristo. La palabra nos dice que Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Y Él puede hacer milagros como también puede decidir no hacerlos en su santa voluntad. Y entonces, ¿qué pasa si Jesucristo no hace el milagro? ¿Vamos a dejar de creer? ¿Ya no vamos a creer en Jesucristo porque no me hizo el milagro, porque no contestó mi petición, mi ruego, mi oración? Es por eso que remarca de esta manera cuando Él dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Nuestra fe tiene que estar fundada en quien Jesucristo es, no en lo que Él ha hecho o en lo que Él va a hacer. Aquí el deseo más profundo de Jesús no es sanar a los enfermos, ni solucionar sus problemas circunstanciales, como fue cuando convirtió el agua en vino. Eso no es el deseo de Jesucristo, que lo conozcamos por eso. Jesucristo quiere dar una vida espiritual a aquellos que están muertos en el espíritu. Recuerda aquella ocasión cuando Jesucristo resucitó a alguien y dice: no vayas y cuentes esto. No vayas y no lo cuentes. Porque Jesucristo no quería que lo conocieran, porque Él estaba haciendo grandes milagros, porque Él estaba sanando enfermos, porque Él estaba resucitando muertos. Ahora en otra ocasión dice que sacó demonios de alguien. Y dijo: ve y cuéntalo. Ve y cuéntaselo a todo el mundo. Porque en realidad eso es lo que vino Jesucristo a hacer. A liberarnos de la opresión del pecado. Y eso es por lo que Jesucristo vino a morir en la cruz. No por aquellos momentos donde Él nos, en su gran misericordia, hace un favor o un milagro. De lo que nos vino a rescatar es más grande que eso. Este joven no murió de acuerdo a la palabra. Jesucristo hizo el milagro, pero en algún momento iba a morir. En algún momento iba a morir, y la pregunta es: ¿a dónde iba a ir? Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Porque Jesucristo a lo que vino es a darnos una vida, y una vida en abundancia. No una vida temporal, pero una vida eterna. Y los milagros, sí, lucen bonitos en su momento. Pero todo aquel que Jesucristo resucitó de la muerte, y todo aquel enfermo que Él sanó, en algún momento murieron. Y la pregunta es: ¿a dónde iban a ir antes de que Jesucristo hiciera el milagro? Y la pregunta es: ¿a dónde fueron después que Jesucristo hizo el milagro? Eso es de la manera que Jesucristo quería ser conocido. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Aquí el oficial reconoció, y bueno, el decirle Señor, no sé si él en su pensamiento tenía la plena seguridad de lo que él estaba diciendo. Porque sí, Señor puede ser una palabra de respeto. Sí puede ser una palabra de saber que alguien tiene autoridad.
Pero decirle Señor a Jesucristo es que estamos plenamente seguros de que podemos poner todo en sus manos. De que podemos poner nuestra vida entera en sus manos. Aunque Él la cambie de la manera que Él quiera cambiar. Es que estamos dispuestos a seguir lo que Él quiere que hagamos. Eso es llamarle Señor a Jesucristo. Este oficial le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Jesucristo dijo: no es necesario. No es necesario que yo esté presente. No es necesario que yo vaya hasta ese lugar. Aquí vemos el poder y la autoridad de Jesús, así como en la creación, con unas simples palabras. Jesús le dijo: ve, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre que en aquel momento de desesperación, en aquella petición que le había hecho a Jesucristo, Jesucristo habló y él creyó. Jesucristo habló y él obedeció. Y fue. La fe de este hombre iba incrementando. La fe de este hombre iba en aumento. Aquí esta percepción limitada fue una oportunidad para que Jesús demostrara que su poder no estaba confinado al espacio físico que él habita. Esta fue una oportunidad para que el hombre se diera cuenta de que Jesucristo es mucho mayor de aquello que él había oído, de aquello que mucha gente había visto. Que no era necesario que él estuviera presente físicamente en el lugar. Que su poder sobrepasa todo eso. Que su autoridad es mayor que cualquier cosa. Aquí vemos la simpleza con la que Jesús demostró su poder y autoridad. Con solo un par de palabras. Así como lo hizo en la creación. Dice: por muy dulce que cualquiera fuera con el oficial, diciéndole que todo iba a estar bien, él no habría creído y seguiría insistiendo. Pero sin embargo, la palabra de Jesús tuvo la autoridad y poder que fortaleció la fe incipiente del oficial. Y esta a su vez trajo paz. Este momento es crucial, ya que el oficial pasó de una fe basada en hechos a una fe basada en la palabra de Jesucristo. Y eso es lo que seguimos hablando, que mucha gente sigue esperando un milagro para creer. Mucha gente sigue diciendo: hasta que no vea yo, no puedo creer. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso es acomodar las cosas a nuestra conveniencia. Este acto de fe basado únicamente en la palabra de Jesús es un ejemplo para todos los creyentes sobre la importancia de confiar en las promesas de Dios, incluso aunque no se vean resultados inmediatos. Bueno, este milagro fue un milagro inmediato. Fue un milagro que ciertamente este hombre no sabía hasta que llegó a su lugar, a su hogar y ver los resultados. Esta señal refuerza la idea de que la fe genuina se basa en creer en la palabra de Dios
más allá de las evidencias visibles, más allá de lo que hemos visto o oído, sino simplemente creer porque Él es Dios. Y sus promesas siguen vigentes hasta el día de hoy. Entonces déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cree usted que es posible creer en Dios sin creer en su palabra? Hay que creer en los dos, porque incluso pues si no escuchamos de la palabra y no miramos a Dios, o sea, muchos de nosotros estamos aquí por eso, porque escuchamos la palabra de Dios, ¿no? En el tiempo de Jesús no estaba escrito todavía, y caminaron con Él y creyeron con Él, andando con Él, pues. Y en este tiempo, ¿cómo podríamos creer? ¿A través de qué? Por su palabra. Entonces, la semana que viene vamos a hacer un examen, hermanos. Vamos a hacer un examen de la palabra. Se vienen listos, preparados, porque va a ser un examen grande. ¿Ok? Así de que sí. Vamos a tener la oportunidad de estudiar toda esta semana. Si no lo hemos hecho en las últimas semanas. Pero la pregunta que nos hace aquí el escritor sí es enfática. Porque todo el mundo dice creer, pero no tienen conocimiento de la palabra. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? ¿En lo que mi pensamiento me dice? ¿En lo que yo creo? ¿En lo que yo me imagino? ¿O es en realidad lo que la palabra de Dios nos dice de Él mismo? Es de la manera que la palabra de Dios nos describe a un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de misericordia, un Dios de ira. Tenemos que tener conocimiento de la palabra. Vamos a ir a los últimos versículos, versículos 51 al 54, si alguien lo tiene, por favor. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Cuando ya él descendía, cuando este hombre en su obediencia, este oficial se fue de regreso a su casa con la mentalidad, con el pensamiento, con la fe de que Jesucristo había hecho algo por su hijo. Tal vez este fue el camino más largo que él había recorrido, aunque era la misma distancia que él había recorrido para ir a buscar a Jesucristo. Pero en su pensamiento tal vez iba con la duda, tal vez iba con la incertidumbre de qué es lo que había sucedido con su hijo. Tal vez fue el camino que se le hizo más largo en su vida al regresar a su hogar. Cuando ya él descendía, cuando él ya estaba a punto de llegar a su lugar, a su hogar, dice que sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, le dieron noticias. Estos siervos tal vez estaban esperando una respuesta. Estos siervos también de la misma manera estaban esperando también un milagro. Pero le dieron la noticia diciendo: tu hijo vive. Tu hijo vive, que en realidad eso quiere decir que aquel hijo enfermo que estaba a punto de morir ahora estaba bien. Ahora había salido del peligro. Ahora algo había ocurrido. Aquí la anticipación de los siervos que salen en el encuentro del oficial sugiere que la mejoría del hijo fue notable e inmediata.
lo cual confirma la eficiencia y el poder de la palabra de Jesucristo. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Este hombre, este oficial, no quería que hubiera ninguna duda de lo que había sucedido. Y por eso la pregunta: ¿y a qué horas fue eso? ¿A qué horas él empezó a mejorar? Él quería que no hubiera ninguna otra pregunta y entender que lo que había hecho Jesucristo era un milagro. La respuesta dice, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. En el preciso instante, en el preciso momento que Jesucristo habló y dijo esa palabra, su hijo sanó. Lo entendió de esa manera el oficial. Entendió que la palabra de Jesucristo era palabra de vida. La fe del oficial aquí se transformó. La fe del oficial se transformó de una fe salvífica y pasó de estar basada en hechos a estar basada en la persona, en la palabra y en la obra de Jesucristo. La fe de este hombre se transformó. ¿Y por qué decimos eso? Dice, tu hijo vive. ¿Y creyó él? ¿Con quién? Toda su casa. Toda su casa se refiere a toda su parentela que estaba ahí con él, y toda la servidumbre. Todo. Y toda su casa. Todos creyeron. Esa fue una fe que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Que no tan solo yo creo, pero que toda nuestra casa crea. Que toda nuestra parentela empiece a entender quién es Jesucristo. Esta señal, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta es la señal de su gracia. Esta es la señal por la cual Jesucristo vino a morir en la cruz. Su gracia. Él mostró su gracia a un hombre que no era ni judío. A un hombre que era un oficial del reino de Roma. A un hombre que estaba en necesidad, en una necesidad auténtica, con dolor, sufrimiento por su hijo. Y la fe que inicialmente no estaba bien establecida de este hombre, ahora era una fe transformadora. Una fe que estaba pasándola a su familia y a los que estaban a su alrededor. Juan aquí, al mencionar este milagro como la segunda señal, aquí relaciona este evento con el primero, en Caná, creando una narrativa coherente que muestra la progresión del ministerio de Jesucristo. Que su ministerio iba en aumento, que su ministerio en realidad estaba enfatizando hacia la cruz. El milagro fue la segunda señal que Jesús realizó tras regresar a este lugar. Este acto destaca la soberanía de Jesús sobre todas las circunstancias de la vida. Sobre todas las circunstancias de la vida.
Pero el énfasis es que Jesucristo no quiere que tan solo lo conozcamos por sus milagros, sino que lo conozcamos por quien Él es. Los milagros pueden ocurrir, como tal vez no puedan ocurrir. ¿Y qué hacemos cuando no ocurre? ¿Qué hacemos cuando el ruego que tenemos no tiene respuesta? Tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir descansando. Porque, como dijimos hace un momento, ese hombre, ese joven sanó, pero en algún momento murió. Y la pregunta es a dónde iba a ir y a dónde fue. A través del milagro que Jesucristo hizo, a través de la fe, a través de creer. Entonces vamos a concluir aquí, hermanos. Jesucristo quiere mostrar su gracia a través de que vengamos a Él, así como lo hizo este oficial, que apenas empezaba a creer a causa de lo que él había oído, a causa de lo que Jesucristo había hecho ya en ese lugar anteriormente. Él nos quiere mostrar su gracia, pero tenemos que venir a Él. Él también quiere que le busquemos con un corazón sincero y que creamos con una fe inquebrantable. No importa lo que pase, que sigamos creyendo y que también seamos un testimonio vivo de su poder. Que seamos ese testimonio que podemos compartir con los demás. Entonces, hermanos, los voy a dejar aquí con este pasaje en Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que Dios me los bendiga.